el hogar y la salud. ¿Cómo sobrellevar a los demás? No necesitamos llevar cuentas de nuestras pruebas y dificultades, de nuestros pesares y tristezas. Todo está escrito en los libros y el cielo se encargará de ello. Mientras rememoramos los incidentes desagradables, muchas cosas placenteras pasan de la memoria, tales como la bondad, la misericordia con Dios nos rodea a cada momento y el amor que admiran a los ángeles que Dios haya dado a su Hijo para que muriese por nosotros. Hay consuelo y gozo en el servicio de Cristo. La vida con Cristo no es un fracaso. Si nos sentís de buen ánimo y alegres, no habléis de ello. No arrojéis sombras sobre la vida de los demás. Una religión fría y sin sol no atrae a las almas de Cristo, más bien las aparta de Él para arrojarlas a las redes que Satanás ha tendido ante los pies de los incautos. En vez de pensar en vuestros desalientos, contemplad el poder a que podéis aspirar en el nombre de Cristo. Aférrese vuestra imaginación a las cosas invisibles, dirigid vuestros pensamientos hacia las manifestaciones evidentes del gran amor de Dios hacia vosotros. La fe puede sobrellevar la prueba, resistir la tentación y mantenerse firme ante los desengaños. Jesús es nuestro mediador, todo lo que ofrece es nuestro. ¿No creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que Él visita a los que, como el amado Juan en el desierto, se encuentran por causa suya en situaciones difíciles y amenazantes? Dios no consentirá en abandonar en el dolor a ninguno de sus fieles obreros para que luche solo con gran desventaja y sea vencido. Él aguarda como preciosa joya todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice: ponerte he como anillo de sellar, porque yo te escogí. Ageo 2:23. Hablad entonces de las promesas, hablad de la buena voluntad de Jesús para bendecir. No nos olvida ni un solo instante, cuando, a pesar de circunstancias desagradables, sigamos confiados en su amor y unidos íntimamente con Él. El sentimiento de su presencia nos inspirará un gozo profundo y tranquilo. Acerca de sí mismo, Cristo dijo: nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque Él me envió porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Juan 8, 28 y 29. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le ocurrió que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. He aquí la fuente de consuelo para Cristo y para nosotros también. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, el cual le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle a menos que el Señor lo permita. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y las circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Si comprendemos la larga paciencia de Dios para con nosotros, jamás se nos encontrará juzgando o acusando a los demás. Cuando Cristo vivía en la tierra, cuán sorprendidos hubieran quedado los que con él vivían, si después de haberle conocido le hubieran oído decir una palabra de acusación, de censura o de impaciencia. No olvidemos nunca que los que le aman deben representarle en carácter, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Romanos 12:10. No olvidemos, no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Primera de Pedro 3:9. El Señor Jesús pide que reconozcamos los derechos de cada individuo, los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. Deben tomarse en consideración, todos deben recibir un trato ameno y delicado, como hijos e hijas de Dios. El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aún con sus perseguidores y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu.
Considerad a Pablo cuando fue llevado ante los magistrados. Su discurso ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El Evangelio no fomenta la falsa cortesía tan corriente como el mundo, sino la cortesía que brota de la verdadera bondad de corazón. El cultivo más esmerado del decoro exterior no basta para acabar con el enojo, el juicio implacable y la palabra impropia. El verdadero refinamiento no traslucirá entre tanto que se considere el yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano íntegro funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene a su Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado hacia los hermanos. El amor imparte al que lo posee la gracia, el decoro y la gentileza en los modales. Ilumina el rostro y modula la voz, refina y eleva al ser entero. La vida no consiste principalmente en grandes sacrificios ni en maravillosas hazañas, sino en cosas pequeñas. La más de las veces es por medio de las cosas pequeñas que parecen de tan poca importancia como se introduce mucho bien o mucho mal en nuestras vidas. Por nuestro fracaso en soportar las pruebas que nos vienen en las cosas pequeñas es como se contraen malos hábitos y se deforma el carácter, y cuando enfrentamos las grandes pruebas nos encuentran desapercibidos. Solo al obrar de acuerdo con los altos principios en que las pruebas de la vida diaria podremos adquirir el poder de permanecer firmes y fieles en las situaciones más peligrosas y difíciles. Nunca estamos solos. Sea que lo escojamos o no, siempre tenemos un compañero. Recordemos que donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, Dios está siempre presente. Nada de lo que se diga o se haga o se piense puede escapar a su atención. Cada palabra y acción tiene un testigo, el Santo Dios, que aborrece el pecado. Antes de hablar o de realizar un acto cualquiera, pensemos siempre en esto. Como cristianos, somos miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. No digamos palabra ni hagamos cosa alguna que afrente el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago 2:7. Estudiad atentamente el carácter divino humano y preguntaros siempre, ¿qué es lo que Jesús haría si estuviera en mi lugar? He ahí la medida de vuestro deber. Nadie debe asociarse innecesariamente con aquellos que con sus artificios debilitarían el propósito de hacer bien o que mancharían la conciencia. No hagáis entre desconocidos en la calle o en la casa cosa alguna que tenga la más mínima apariencia del mal. Haced algo cada día para fomentar, embellecer y ennoblecer la vida que Cristo compró con su sangre. Obrad movidos siempre por sanos principios y nunca por impulso. Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura. No deis lugar a la liviandad o a la frivolidad. No broten de vuestros labios palabras vulgares. Los pensamientos mismos tampoco deben correr sin freno. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia a Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma es el pensar bien, pues el hombre, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Proverbios 23:7. El poder de refrenarse a sí mismo se fortalece mediante el ejercicio. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica hasta que los pensamientos y las acciones buenas llegan a hacerse un hábito. Si lo deseamos, podemos apartarnos de todo lo que es vulgar y degradante y ascender hasta un alto nivel donde gozaremos de respeto de los hombres y del amor de Dios. Practicad el hábito de hablar bien a los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos con quienes os asociáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y yerros. Cuando sobreviene la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de la vida o del carácter de aquella persona.
Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor admirable al enviar a Cristo a morir por nosotros. No nos aprovecha el pensar en nuestros agravios. Dios nos invita a meditar en su misericordia y amor incomparables para que seamos movidos a la alabanza. Los que se aplican asiduamente al trabajo no tienen tiempo para fijarse en las faltas de los demás. El hablar mal es doble maldición, que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los ponzoñosos frutos. El mero acto de buscar lo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Pensando en las faltas de los demás nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, contemplando a Jesús, hablando de su amor y de su perfección, nos transformamos a su imagen. Mediante la contemplación del elevado ideal que Él nos puso delante, nos elevaremos a una atmósfera pura y santa hasta la presencia de Dios. Al permanecer en ella, se desprenderá de nosotros una luz que se reflejará sobre todos los que se relacionan con nosotros. En lugar de criticar y condenar a los demás, decid, debo efectuar mi propia salvación. Si coopero con Él, quiere salvar mi vida, debo vigilarme con vigilancia, debo arrojar de mi vida todo mal, debo vencer toda mala inclinación, debo ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, en vez de debilitar a los que luchan contra el mal, podré fortalecerlos con palabras de aliento. Somos por demás indiferentes unos a otros. Demasiadas veces olvidamos que nuestros compañeros de trabajo necesitan fuerza y estímulo. Comuniquémosle el interés y la simpatía que por ellos sentimos. Ayudémosle con nuestras oraciones y permitamos que ellos lo sepan. Todos los que profesan ser hijos de Dios deben recordar que como misioneros tendrán que asociarse con toda clase de individuos. Hay personas refinadas, hay toscas, unas humildes, otras orgullosas, las hay que son religiosas y las que hay son escépticas, algunas son educadas, algunas son ignorantes, hay ricas, hay pobres. A todas estas personas de distintas mentalidades no se las puede tratar del mismo modo. No obstante, todas necesitan una bondad y simpatía. Mediante el contacto mutuo, nuestras mentes deberían recibir cultura y refinamiento. Debemos unos a otros unidos por el vínculo de la fraternidad humana. Por medio de las relaciones sociales, el cristianismo se manifiesta al mundo. Todo hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación debe arrojar la luz sobre el tenebroso sendero de aquellos que no conocen el camino. La influencia social santificada por el Espíritu de Cristo debe ser aprovechada para llevar almas al Salvador. Cristo no debe permanecer oculto en el corazón como tesoro codiciado, sagrado y dulce, para que goce de él solo su dueño. Cristo debe ser en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna y refresque a todos los que con los que nos relacionamos.